Economía y Alfredo Blanco, ya están los números de la inflación del año pasado y bueno, ¿qué irá a suceder con el año 2019? Alfredo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Efectivamente, acaba el INDEC, porque aclarémosle a la gente que nos está viendo que salimos a las 22, pero estamos grabando A las 16. a las 16. Acaba el INDEC de anunciar que el índice de precios al consumidor del mes de diciembre fue 2.6% el aumento, lo cual lleva todo el año al 2018, al 47,6 el año 2018. Casi 48, redondeando. Casi 48. Redondeando. Así que vamos a hablar un poquito de inflación, habíamos quedado de hablar y ahora ya tenemos el dato, pero me gustaría hacer un poco de historia, porque a veces estamos tan involucrados en lo presente que perdemos la perspectiva de cuál ha sido nuestra historia, en particular nuestra historia tan singular en materia de inestabilidad de precios. Argentina comenzó a tener una inflación distinta de la inflación internacional, es decir, podríamos decir, le empezó a tener como un producto propio a partir de 1945. No. Yo le voy a pedir al director, si es posible, que pongamos un gráfico. Ahí está. Allí tienes, mire, aquí tenemos la inflación entre 1945 y 1974, el promedio anual de la inflación fue un poquito menos de 27%, 26.8%. Y de 1975 a 1988, la inflación fue en promedio 279, 280%. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la Segunda Guerra Mundial, y digamos hasta el incidente que en 1975 se conoció como el Rodrigazo, Sí. junio del 75, Argentina había tenido una inflación aproximadamente entre el 25 y el 30%. Con una sola excepción en realidad, porque en el año 1959, siendo presidente el doctor Frondizi, la inflación pegó un salto al 113%. Venía en los niveles del promedio, saltó a 113 y después bajó al año siguiente, en el 60 nuevamente. Ahora, a partir de 1975, no hubo ningún año, hasta la hiperinflación del 89, que Argentina no tuviera una inflación de 3 cifras, Ricardo. Hay una sola excepción, y la excepción es el año 1985. En junio del 85, la inflación había llegado ese mes al 29% mensual, que fue cuando el presidente Alfonsín anunció con el ministro Juan Vital Zurril el Plan Austral. Y el Plan Austral bajó rápidamente la inflación durante el año 85, entonces el promedio lo bajó en el segundo semestre, el promedio fue muy alto, fue 80%, pero estuvo por debajo de las 3 cifras. Esa es, o sea, Argentina tiene como 2 etapas muy marcadas. Una etapa de la posguerra hasta el Rodrigazo, con una inflación alta, pero que estaba en 2 cifras y estaba por debajo del 30% anual. Y otro periodo que es del 75 hasta el 88, que se aceleró la inflación a niveles de 3 dígitos. Y recordá que en 1976, el golpe de Estado puso en vigencia un plan de control monetario muy fuerte, el plan de abril del 76. La famosa tablita. De abril del 77, perdón. Y en diciembre del 78 la tablita que recordabas vos. El 20 de diciembre del 78 se puso la tablita. A pesar de eso, la inflación siempre fue de 3 dígitos, ¿no? Con la excepción, digo, del año 85, que es ese año de la Austral. Bueno, llegó a 1988. Ahora, inmediatamente después, no se puede poner el mismo gráfico, vino la hiper. Claro. Después del 88, vino la hiper. Digamos, el Austral pasó al primavera, el primavera terminó finalmente estallando. Y en el siguiente gráfico, que le voy a pedir al director que por favor lo pongamos, ese es el promedio 89, 90, 91. 89, 90, 91, la inflación fue esta que tenemos allí, fue 278%. Fue 1825, no, 1825. Ese es el promedio de los 3 años. En realidad la hiper fue más alta que eso. Si uno se fija, en el año... Fue el estallido de Menem. Claro. En ese momento cuando estalló los números que dan, claro, los números que dan ese promedio es que en el 88 la inflación había sido 390% más o menos. En el 89, que fue la hiper, la inflación fue más de 3000%. Claro.
Y en el 90, la inflación fue 2.300%. Esa fue, bueno, esto dio lugar, y digo, creó además las condiciones para que se anunciara lo que fue el periodo de la convertibilidad. En el 91 se puso en vigencia la convertibilidad, y en el siguiente gráfico vamos a ver el número que corresponde al periodo de la convertibilidad. 1992-2001, la inflación fue 3%. Es más, si uno toma el año 2000, por ejemplo, hubo deflación. Claro. Pero en promedio fue 3%. Si uno toma en realidad la mayoría de los años, la inflación estuvo abajo del 2%. Bueno, eso fue hasta 2001. 2001, bueno, vino el estallido de la hiper, y tenemos 2002-2003, con inflación promedio anual del 27%. A partir de 2004, y acá entramos a ver el momento en el cual daba la impresión que Argentina comenzaba a crecer y con tasas de inflación bajas, en realidad 2004-2006 la inflación en promedio fue de 1 dígito. En realidad en el año 2006 ya la inflación era de 2 dígitos, pero en promedio ese periodo muestra una tasa de inflación baja. Después viene el periodo 2007-2015. Y el periodo 2007-2015 la inflación ya es 26%. 26%. Y si uno abriera ese periodo, vería que era una inflación que iba creciendo. Sí, sí. Iba creciendo cada vez más. Bueno, finalmente 2015 termina el gobierno de la presidenta Fernández y viene el gobierno del presidente Macri, fin del 2015. La inflación promedio es 36,3%. Es probable que sea un poquito más, porque yo aquí, este promedio, lo calculé tomando que en 2018 yo pensaba que la inflación iba a ser 48%, sí, y en realidad fue 47,6% sí, según veíamos recién. Pero casi no va a incidir, tiene 36%. Ahora bien, cuando uno dice 47%, uno mira la historia de la inflación. Obviamente, Argentina tuvo muchos años con inflación mayor al 47%. Dijimos que entre 1975 y 1988, la inflación fue de 3 dígitos, sí, salvo el año 85. Sí. Pero si nosotros abandonamos eso y decimos, bueno, si nos paramos en 2018 y vamos para atrás, ¿qué año es el que tiene más inflación que el que tuvo el último año del presidente Macri, el 2018? Tenemos que ir mucho más atrás para llegar a un año en el cual tenga una inflación tan alta. Te voy a decir exactamente, no el número de años, pero exactamente, hay que irse hasta el año 91, hasta el año 91, es decir, para encontrar una tasa de inflación que fue, después de la hiper, el 84%. De ahí en adelante, no vamos a encontrar ninguna tasa de inflación más alta del 48%. Vamos a encontrar en el 2002, después del estallido, tuvimos una inflación del 40%, pero después tuvimos siempre inflaciones que estaban entre el 25 y el 30%. ¿Sabés qué es lo que me llama la atención de este perfecto análisis que haces? Es que en la época del estallido, sí, de 2001, 2002, sí, la inflación es menor que 2016, 2018. Bueno, lo que sucede... Fíjate vos que da la impresión de que si lo medís en esos términos muy linealmente, sí, sí, dirías, pucha, no fue tanto aquello como esto de ahora. No, claro, si en 2002, con la devaluación fuerte, recordarás del peso, sí, tuvimos inflación del 40%. Sí. Digamos, Ahora hemos tenido inflación del 48%. Si uno se fija, los 3 años completos del presidente Macri, que dan ese promedio que tenemos ahí en realidad, en 2016 la inflación fue 36%. Sí. En 2017 hubo muchas expectativas más favorables, porque daba la impresión que la inflación bajaba, de hecho fue 25%, 24,8%, y bueno, finalmente tuvimos el 2018 con este estallido inflacionario fuerte que llega al 40%, ¿no? ¿Cuál es la impresión que uno tiene? Bueno, ¿cómo sigue el proceso, ¿no? La primera conclusión que uno debería sacar es que claramente esta idea de que la inflación es algo que se combate fácilmente no es así.
en Argentina al menos. En Argentina estamos entre los principales países del mundo con tasa de inflación alta, es decir, los países de tasa de inflación más alta. En América solo superado por la hiperinflación venezolana, pero es la segunda inflación de América, es la Argentina. Digo, o sea, es un tema complejo. ¿Qué es lo que se espera para 2019? El gobierno espera 23%. ¿Es probable? Sí, es probable. ¿Qué espera, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional? Menos del 23%. 20%. El 20%. Hay muchas consultoras que están diciendo, no, vamos a estar en el 28, 29. Digo, termino con esto. Claramente la inflación va a ser más baja, eso va a ser una buena noticia para el gobierno, pero lo que está claro es que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y en particular desde el Rodrigazo en la presidencia de la primera mujer que fue presidenta de la Argentina, María Estela Martínez de Perón, junio del 75, para acá, la inflación ha terminado golpeando a todos los gobiernos. Aún aquel que tuvo bastante éxito en ese periodo de la convertibilidad, que parecía que había bajado la inflación y terminó en el estallido del 2001.